Emplazando. Hola, soy Diosa Villarroel Pineda, profesora de Historia, y hoy día quiero conversar respecto de cuáles son los peligros que enfrenta la democracia. Primero, es necesario señalar que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino que es un estilo de vida. Y esa forma de vivir requiere de principios, de normas fundamentales que preserven la convivencia entre las personas para construir entre todos y todas el bien común, un país, una mirada de presente y de futuro. La democracia no existe si no existen los partidos políticos. Entendiendo en su acepción más tradicional y antigua que la política es todo aquello que tiene que ver con la polis, que son los asuntos de todos y de todas, donde deberíamos involucrarnos porque es el lugar donde vivimos. Hoy en día los partidos políticos se han profesionalizado y tienen como finalidad administrar y ordenar el Estado desde una concepción de mundo, desde una mirada política en base a principios y valores. Pero la democracia no solamente requiere de los partidos políticos para expresarse como tal, sino que requiere de la participación ciudadana. Y la ciudadanía es la base también de la democracia, por cuanto en ella reside el poder soberano que es el sufragio. Entonces, al hablar de democracia, hablamos de un sistema político, pero también de un estilo de vida, como hemos dicho. Y fundamentalmente hablamos de la participación. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos por qué la democracia puede estar en peligro, precisamente porque la democracia, al menos nuestra democracia, la chilena, tiene una característica que es una democracia representativa. Y esta es la vinculación, la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, organismos o entes elegidos ciudadanamente. La Constitución establece la primacía del presidente de la República, ya que éste cuenta con numerosas facultades políticas como jefe de gobierno, administrativas como jefe de Estado e incluso es un colegislador. Por lo tanto, tiene amplias facultades. En la práctica, el presidente para gobernar o la presidenta para gobernar requiere contar con los partidos políticos tanto en alianzas que puedan, ¿no es cierto?, expresar miradas, de aprobar determinados proyectos, como también requiere de la alianza con los partidos de oposición, no tan solo con los partidos que le apoyen, sino que también con los que están en la vereda opuesta a sus principios, porque finalmente se gobierna para toda la nación, no solamente para quienes votan por la persona que ha resultado electa. Entonces, dicho aquello, decimos que Chile tiene una democracia electoral. Al ser nuestra democracia esencialmente representativa, requiere de elecciones periódicas para renovar a las autoridades. Estas autoridades, ¿no es cierto?, pueden ser las que están a nivel nacional o bien las autoridades locales, como los gobernadores, que pronto en abril van a ser elegidos, alcaldes y alcaldesas, concejales. De esta característica se desprende entonces de que tenemos una democracia electoral la idea de que es fundamental para que funcione la democracia el concepto de voto, de sufragio y sistema electoral. El sufragio es la manifestación de la voluntad individual en función de elegir a alguien para que en conjunto se designe, ¿no es cierto?, o se asuma parte del poder
que la ciudadanía delega en el elegido. En ese sentido, el sufragio tiene dos finalidades. Nosotros votamos ya sea para elegir autoridades o también para pronunciarnos respecto de un plebiscito, como acaba de ocurrir con respecto a la nueva Constitución, a la consulta si usted aprobaba o rechazaba, o bien, ¿no es cierto?, si quería una convención mixta o una convención constitucional. Chile está viviendo una crisis de participación ciudadana. Desde 1990, cuando se recuperó la democracia, a la fecha ha habido un evidente descenso en la cantidad de personas que participan en las votaciones. Por ejemplo, a los inicios de la década del 90, el padrón estaba conformado por alrededor de 7 millones de personas y prácticamente votaban los 7 millones de personas. Para poner algunos datos en contexto, en la medida que fuimos avanzando y Chile se fue haciendo más democrático, con la participación de los partidos políticos, las elecciones informadas, con diversos candidatos y candidatas en cada elección, el padrón electoral también fue aumentando a raíz, ¿no es cierto?, de mayor cantidad de habitantes, pero curiosamente la participación ciudadana paulatinamente fue disminuyendo. Y el año 2012 se toma la decisión de transformar el voto que era obligatorio en voto voluntario. Desde ese momento, la participación ciudadana se va haciendo cada vez menor. Para representar algunos datos, justamente el año 2012 hubo elecciones municipales. En aquella ocasión, las elecciones registraron como sufragantes a un 43% y la abstención llegó a un 57% del padrón. Cabe recordar que ya en esa época estábamos con más o menos 13 millones de votantes. Por lo tanto, de los 13 millones, votó alrededor de 5 millones. Desde ese momento, la crisis de participación se comienza a agudizar. Así, por ejemplo, al año siguiente, el 2013, hubo elecciones presidenciales. En ese momento, en la primera vuelta, votaron 6.696.229 personas, registrándose una participación del 49,3% y una abstención del 50,6%. El escenario empeoró aún más, ya que para la segunda vuelta, en la que compitió Michelle Bachelet con Evelyn Matei, la abstención aumentó llegando a un 58%. De esa manera, cada vez más la gente se fue restando de participar y por lo tanto la democracia comenzó el camino de la crisis de representación, por falta de concurrencia a sufragar. En las últimas elecciones presidenciales ocurridas en 2017, en la segunda vuelta, votaron alrededor de un 46% de las personas. El padrón a esa fecha era de 14.347.288. El presidente Piñera fue electo con 3.792.747. De un total de 14 millones, solamente 3.700.000 y algo votaron por el presidente. Por lo tanto, si sumamos las personas que no votaron, que son 7.397.585, más las personas que votaron por la opción de Alejandro Guillier, que fueron 3.150.000 y algo más, tenemos que 10 millones de personas aproximadamente no se pronunciaron en favor del actual presidente de la República. En otras palabras, el presidente Piñera fue electo con alrededor de un 26% del padrón. Es cierto que de los votantes, Sebastián Piñera tuvo el 50+1, ¿verdad?
en términos generales, o sea, más del 51%. Pero en términos globales, respecto del padrón inscrito, no supera el 26%. Estas situaciones son dramáticas y van generando una brecha entre los gobiernos de turno o la llamada clase política y la ciudadanía, la que se va sintiendo no representada y se va poniendo cada vez más al margen de la vida ciudadana. Eso, sin lugar a dudas, es grave para una democracia. Podemos dar algunos otros datos dentro de la estadística. ¿Sabía usted que votan más mujeres que hombres? Es así. Más del 51% de las mujeres son las que votan. Respecto de los hombres, alcanza un 48,7%. También hay una diferenciación por grupos de edad. Votan más las personas mayores por sobre los 50 años, llegando a un 40,4%, respecto de las personas de 30 años o menos, que solamente alcanza a un 23%. Es decir, votan más las mujeres y votan más las personas sobre 50 años. Respecto de los grupos económicos, también hay una diferenciación en ese aspecto. ¿Sabía usted que las personas que más tendencia a votar tienen son las personas que están clasificadas socioeconómicamente en el nivel ABC1? Es así, los datos estadísticos señalan que alrededor del 96,2% de la población que está en el segmento ABC1 concurre a votar en cada una de las elecciones. Respecto de los grupos socioeconómicos ubicados en el nivel E, que es el más bajo, solamente el 77% está dispuesto a votar. Si lo llevamos a números, en el grupo ABC1, de cada 10 personas, 9 están dispuestas a votar y casi 10, es decir, casi toda la población ABC1 vota. Si tomamos a 10 personas del grupo E, solamente 7 están dispuestas a ir a votar. Esto también genera inequidad, desafección, desinterés y, lo más grave, entrega el poder político a un sector. ¿Y a qué sector? A quien tiene el poder económico. De esa manera, la crisis de representación en la democracia se va agudizando. Le invito a un ejercicio. Observe en los datos que entrega el CERVEL lo que ocurrió con los resultados del plebiscito. Ya es sabido en el país que las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea obtuvieron mayoritariamente la opción del rechazo. Es decir, en las comunas del ABC1 encontramos reacciones ciudadanas opuestas a la gran mayoría, donde el apruebo estuvo, ¿no es cierto?, cercano al 80%, lo mismo que la Convención Constitucional. A nivel nacional, las votaciones tendieron a estabilizarse. Les cito los resultados, por ejemplo, de la región de Los Ríos. La única comuna donde la votación subió fue en la comuna de Valdivia. Todas las demás comunas estuvieron por debajo del promedio nacional de votación. Si usted observa que el promedio nacional de votación fue cercano a un 51%, en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, el promedio de votación fue sobre el 65%. Ello nos demuestra claramente que el grupo ABC1 está dispuesto a ir a votar para defender los derechos de clase y no perder sus privilegios.
Entonces nos preguntamos, ¿qué razones se dan para explicar la baja participación ciudadana y especialmente en los sectores etarios más jóvenes? Una hipótesis que se plantea desde el mundo del conocimiento se debe a la apatía y desencanto que genera entre los jóvenes el régimen democrático. Este desencanto provoca que las personas jóvenes se autoexcluyen del sistema político, debido a que los intereses individuales, especialmente con la globalización y todo el atractivo tecnológico, no logran impactar ni atraer a ciertos sectores sociales y culturales. Esto se explicaría fundamentalmente porque vivimos en una sociedad de consumo, precisamente por efecto de la globalización, generando variadas ofertas en los jóvenes que se les hacen mucho más atractivas que asumir o involucrarse en los asuntos políticos de la polis. Y hablamos políticos no partidistas, sino que políticos ciudadanos. Por lo tanto, la actividad política resulta ajena y desconocida para los jóvenes y no hay un incentivo inmediato, dado las características propias de la madurez, de la adolescencia y de los jóvenes. Recordemos que estamos hablando de los grupos menores a 30 años y obviamente mayores de 18, porque ahí se marca el inicio del ejercicio ciudadano. Una segunda hipótesis nos dice que la razón de esta desafección de la gente con respecto a la votación reside en que los partidos políticos tienen mecanismos internos poco democráticos o muy complejos que no logran ser entendidos por la ciudadanía. Y entonces ese no conocimiento de los partidos políticos, ni de sus metas, ni de sus miradas de futuro o de sus proyectos de bien común, hacen que la gente mire a los partidos políticos con sospecha y descalifique profundamente a los políticos. También los grupos políticos tienden a renovarse poco y siempre están entregando el poder a las figuras ya conocidas y que por décadas siguen ocupando las cuotas de poder de cada partido. El régimen electoral y el predominio de los partidos políticos como mecanismo de representación política ciudadana no se expresa al interior de los propios partidos, generando más democracia, y hay luchas intestinas en los partidos que alejan también a la ciudadanía y especialmente ponen freno a que los jóvenes se interesen por participar. Con estas reflexiones nos preguntamos entonces, ¿Chile tiene una crisis en su democracia? Por supuesto, con los datos que tenemos, podemos decir que hay una crisis de participación ciudadana, porque ya hemos dicho que la votación o la participación a través del sufragio va en descenso, pero también, y lo más grave, se genera una crisis de representación. Esta crisis se manifiesta en un distanciamiento entre la ciudadanía y los partidos políticos, entre la ciudadanía y la llamada clase política. ¿Y cómo se explica esto? Se dice que esta crisis de representación es por la baja identificación ciudadana con los partidos políticos, porque los partidos políticos internamente tienen poca democracia y porque las instituciones de representación popular tienen poca representatividad. Por lo tanto, es fundamental que para que esta crisis de representación y esta crisis de participación no se siga agudizando, es que se vuelva lo antes posible a que el voto sea obligatorio. De esa manera fortaleceremos la base social de la democracia, que es la participación a través del sufragio. Les invito a reflexionar, a mirar su propia conducta frente a las votaciones, usted que es ciudadano o ciudadana, y vea que la democracia
la construimos entre todos y todas, y que sin partidos políticos y sin participación ciudadana especialmente, no hay democracia, o se construye una democracia débil, pobre, alejada de los problemas reales de la gran mayoría ciudadana. Muchas gracias. Emplazando. Emplazando.